Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. Reapareció. Está escondido después de que abandonó el Ministerio de Desarrollo Social. Giorgio Jackson, el exministro, presentó diversas acciones legales por presuntos hechos que corresponderían a injurias, a calumnias, a difamaciones en su contra. Reapareció ante la opinión pública luego de estos meses después de su renuncia al Ejecutivo. La UDI, el partido completo, el empresario Jorge Errázuriz, que es activo tuitero, y el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, que también por redes sociales se refirió y por otros medios también activamente a la situación del exministro Jackson, son los protagonistas de estos recursos judiciales iniciados por el exsecretario de Estado, que según sus propias palabras lo que buscan es recuperar su honra y enmendar su imagen dañada por acusaciones supuestamente falsas. Miguel Ángel Araya tiene los detalles, lo escuchamos y luego comentamos. Hola Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días, Katy, Tomás y auditores. Claro, porque 5 meses debieron pasar para que luego de renunciar a su cargo como ministro de Desarrollo Social, el militante de Revolución Democrática Giorgio Jackson presentara acciones judiciales contra al menos 3 presuntos responsables de injurias y calumnias en su contra. Esto luego de las acusaciones que se han realizado, algunas directamente a él, tratándolo como delincuente o vinculándolo a diversos delitos durante su gestión como ministro de Desarrollo Social, momento en el que estalló el denominado caso Convenios, como también se produjo el robo de 23 computadores portátiles de las dependencias de la repartición que representaba, junto a otros elementos como una caja fuerte, de la cual aún no hay claridad de qué documentos contenía. La primera de las acciones ingresadas se trata de una querella criminal presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por los presuntos delitos de injurias y calumnias cometidos por el empresario Jorge Errázuriz. Según el propio relato de Giorgio Jackson, el ex socio de Selfin Capital y de BTG Pactual Chile, expresó por medio de sus redes sociales, Twitter específicamente, que el ex secretario de Estado era el autor de los robos de los computadores, además de individualizarlo como el líder intelectual de los presuntos delitos que se investigan en el caso Convenios alrededor de todo Chile, recordemos en diversas regiones del país. La segunda acción legal tiene que ver con la UDI y una carta que fue firmada por al menos 23 parlamentarios, respaldada por el presidente del partido, Javier Macaya, y entregada ante el presidente de la República, en la que se alegaba que el exministro había cometido 2 delitos, pero que según él no mostraban ninguna prueba ni evidencia para sustentar estas acusaciones. El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sostuvo que las acciones legales adoptadas tienen por fin resarcir su honra tras las múltiples acusaciones en las que ha sido blanco, pero que según él carecen de fundamentos. Me interesa, la verdad, resarcir mi honra cuando a alguien lo tratan de ladrón sin tener ningún tipo de pruebas. Por supuesto que es algo que tiene un impacto individual, profesional, político, familiar, y por lo tanto las personas que lo hicieron de manera tan irresponsable, sería bueno que rectificaran. Eventualmente cada persona verá si ofrece las disculpas o no. El tercer y último recurso se trata de una demanda presentada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, tras referirse al también exparlamentario del Frente Amplio como el líder de una banda de criminales. Estas palabras, recordemos que han sido constantemente expresadas por el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, quien algunos lo han caracterizado como incluso más alguien de oposición que alguien del propio oficialismo al estar dentro de uno de los partidos de la alianza oficialista. Dicho es que el mismo senador Espinosa aclaró, hacía referencia a Daniel Andrade y a los involucrados del caso Democracia Viva, descartando que se tratara del exministro Giorgio Jackson, a quien se refería con estas palabras. Este recurso civil buscaría una indemnización bajo los conceptos de daño a la honra y difamación, acción legal que el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, no se tardó en responder, utilizando los micrófonos de la radio para emplazar al exministro Jackson, señalando que no tiene miedo y que espera que esto no sea un intento de silenciarlo.
Si la intención con la que ella, de Giorgio, hacia mi persona, es silenciarme, es callarme, es que yo tenga temor, yo quiero transmitirle a través de Vivo Vivo que no tengo ni un solo temor. Vengo saliendo de una querella de 7 años donde me imputaron cosas gravísimas, donde pude demostrar mi total inocencia en mi región, de un abogado de la UDI que me acusó de situaciones brutales que causaron un daño en mi honra. Mi actuar ha sido transparente toda la vida. Desde el Partido Socialista también se pronunciaron al respecto de esta demanda contra uno de sus militantes, señalando que la unidad del progresismo es la base para avanzar en un país más justo para todos. Estimamos que estas acciones legales en nada ayudan a ello y llamamos a redoblar nuestros esfuerzos al respecto. La presidenta del partido, Paulina Bodanovich, evitó referirse a este tema, que denota claramente una nueva división entre las dos almas del gobierno, recordemos Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, y evitó referirse entonces a esta demanda presentada en contra de uno de sus militantes. La declaración la firmamos todos nosotros, por cierto. ¿Pero usted no paga la Espinosa, por ejemplo? Firmamos la declaración, ahí está señalado, y como les digo, nos vamos a referir ahora a lo que hablamos con el presidente. ¿Algo más? No hablamos con el presidente sobre eso. Ya. Ellos tuvieron una reunión ayer justamente con el presidente de la República, Gabriel Boric, en la que no se habría conversado entonces finalmente sobre esta demanda, estas acciones legales que inició el exministro Giorgio Jackson en contra de algunas personas, incluidas entre ellas alguien del propio oficialismo, como lo es el senador Fidel Espinosa. Por su parte, el abogado de Giorgio Jackson, Miguel Schurman, se refirió a otras posibles acciones judiciales que podrían presentarse en contra de otras personas, considerando que según ellos han sido múltiples las vinculaciones a delitos o a hechos negativos que se han realizado para con el ex ministro de Desarrollo Social. Es que básicamente la medida de adquisición de documentos lo que hace es preparar una demanda posterior. Entonces, por lógica, en el fondo, salvo que exista algún tipo de disculpa pública o algo distinto, podría haber una demanda posterior. Eso se va a evaluar en su minuto. Por ejemplo, también lo hicimos presente al momento de asumir poder en la causa por el caso Convenios, que la querella era evidentemente calumniosa la que se presentó en contra de Giorgio Jackson, pero para eso necesitamos que esa investigación finalice para el efecto de ejercer acciones penales. Cabe mencionar que durante su conversación con los equipos de prensa, ahí a las afueras del Centro de Justicia, diversas personas que transitaban a esa hora por el Centro de Justicia de Santiago gritaron y enfrentaron al exdiputado también Giorgio Jackson, al que él mismo lamentó, considerando una prueba de por qué eran necesarias estas presentaciones de sus acciones legales al defenderse de estas acusaciones que, según él, podrían hacerle todos los días en la calle personas o gente que va transitando. Escuchemos el ambiente bastante incómodo que se escuchó durante la mañana tarde de ayer. Porque precisamente lo que ocurre es que hay personas que después de recibir estas comunicaciones, la consecuencia de que hayan personas que hayan incubado la tesis de que yo haya robado computadores o que haya orquestado un esquema de falco al Estado, es precisamente lo que ustedes están viendo a continuación. Esos son los daños explícitos a los cuales nosotros nos estamos refiriendo en estas acciones legales. Ahí escuchábamos entonces parte del ambiente, una persona que le gritaba desde la lejanía, podríamos decir. Otra persona después se acercó, empezó a enfrentar al exministro, señalando que devolviera la plata, entre otras cosas que se le enrostraban a él. Otra persona también se acercó a mostrar su apoyo. Bueno, fueron diversas las reacciones que tuvo la presencia del exministro Giorgio Jackson ahí en el Centro de Justicia. El abogado de Jackson enfosó durante su conversación con la prensa que algunos parlamentarios de la UDI podrían ser querellados o demandados a partir de las indagaciones que se iniciarán tras esta demanda civil, que podrían sacar a la luz nuevos antecedentes penales, por lo que la historia de esta arremetida judicial y sus consecuencias todavía podrían seguir sumando a nuevos protagonistas. Katy Tomás. Mira, yo diría algunas cosas con respecto a Jackson. Yo creo que cualquier persona tiene derecho a querellarse, obviamente. O sea, eso está en el derecho de cualquiera. Otra cosa es si esto tiene otras consecuencias. George Jackson es un político, está dedicado a la política y se va a dedicar siempre a la política, según él dice. Dice que es muy difícil verse fuera de la política. Y naturalmente que esto tiene consecuencias políticas. Consecuencias con el Partido Socialista, sí, principalmente a nivel de senadores. Yo no sé si Fidel Espinosa tiene tanta raigambre entre los diputados socialistas. Ayer salió Daniel Manucheri hablando que apoyaba a Jackson en contra de Espinosa. O sea, hay un problema de Espinosa, del senador Espinosa a nivel de diputado.
Evidentemente que esto influye en las negociaciones o cualquier acuerdo o conversación que puede haber entre la UDI y el gobierno, de todas maneras. Yo creo que eso es así, porque Jackson no es cualquiera. Jackson es un amigo del presidente de la República, forma parte de su círculo más estrecho. Yo creo que aquí tiene consecuencias políticas. Lo tercero, Jackson tiene que colaborar en la investigación de todos estos hechos. Está bien que se querella porque está resguardando a su juicio derechos conculcados, pero se ha dicho que él no tenía idea de lo que pasaba en Revolución Democrática a propósito del caso de Democracia Viva, cuando un montón de gente lo sabía, y él es uno de los elementos estructurales de las personas del círculo más poderoso de Revolución Democrática. Todos sabían menos él. Yo creo que este es un punto que debe ser aclarado por Jackson. Él ha dicho que no sabía, pero yo creo que se requieren más explicaciones. ¿Cómo es posible que todos sabían menos él, o muchos sabían menos él? En general, ustedes saben que los partidos políticos entre la gente tienen WhatsApp comunes, donde se intercambian todos los mensajes, los problemas que hay. Entonces, si el senador Latorre supo antes, él no sabía; si Catalina Pérez supo antes, él no sabía; si el abogado no sé cuánto. Entonces, es raro. Lo segundo, yo creo que le falta una querella a Giorgio Jackson. ¿Por qué? Porque resulta que utilizaron su nombre para entrar al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué no se ha querellado contra esas personas? Porque la verdad es que ese robo es raro. Yo creo que todos entendemos que es un robo extraño. Si es que entraron utilizando su nombre, ¿por qué no se querelló contra ellos? ¿Por qué se siente menoscabado con respecto a los otros, que puede tener razón, y no con respecto a los que entraron al Ministerio de Desarrollo Social utilizando su nombre, que si no hubieran utilizado su nombre no podrían haber entrado? ¿Por qué esta omisión de Giorgio Jackson? Puede ser que se haya olvidado. Puede ser que esté preparando la acción judicial, aunque tuvo harto tiempo. Pero si no se ha olvidado, que la presente, porque él tiene que tener, me imagino, con interés, tanto como el otro, acá también un interés legítimo por limpiar su nombre, ¿o no? Entonces, Miguel Ángel, a lo mejor tenemos más acciones judiciales de Giorgio Jackson en una de esas. Si es que pretende de verdad limpiar su nombre. Lo que señalaron. Sí. Sí, claro, fue lo que señalaron ayer. Pueden ser tanto querellas como también demandas o denuncias. Ayer fueron 3 tipos de acciones judiciales las que se iniciaron. Una querella criminal, y esto puede terminar tanto en cárcel como también en algún arreglo entre ambas partes, como sucedió entre la senadora Campillay, que también se querelló en contra de la diputada María Luisa Cordero por este mismo tipo de hechos, injurias y calumnias. Ellas terminaron en un arreglo público, fueron disculpas públicas, ese fue el acuerdo que se llegó. En esta otra recursos que está presentando el exministro Giorgio Jackson, también podría suceder esto. Entonces, pero hay que estar atentos porque sí pueden nacer nuevas acciones judiciales en este caso. Sí, pero a ver, cárcel es muy difícil. En segundo lugar, son querellas. Estas son querellas, no son denuncias. Y posiblemente en algún momento, dependiendo cómo se ven las cosas, puede haber más adelante una indemnización de perjuicios. Eso es lo que podría ocurrir. Ya, estamos atentos. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días. Chao, Miguel Ángel. Hasta